Álava en la Onda. Aquí seguimos en la sintonía de Onda Cero. Estábamos a martes y la verdad es que ya echábamos de menos a Pachi Rocha del Cura, que está hoy con nosotros ya al otro lado del teléfono. Pachi, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues apareces como el buen tiempo, ¿eh? Con el sol aparece Pachi, ¿eh? Si no hay sol no vienes. Oye, a ver si van a contratar para como una especie de gurú del tiempo. Cuando aparezco yo aparece el sol, imagínate. Hombre, pues entonces nada, tendríamos aquí todos los días. El resto de mi vida, más o menos de mi historia, ¿no? Sí. Oye, pues fíjate que vamos a hablar hoy de una cosa muy curiosa. Vamos a hablar de la morfopsicología, porque no se piensen ustedes, que los rasgos que puede tener nuestro rostro también pueden hablar incluso de nuestra personalidad, ¿no? Sí, y traigo un poco el tema porque me parece un tema así como, bueno, aparte de muy interesante, curioso, y porque también me parece que como luego recomendaré un par de libros para quien en verano le guste leer cosas de estas, pues me parece un tema que podías, digamos, suscitar curiosidad y bueno, y el interés pues para leer posteriormente. Vamos a dar una serie de normas o de, digamos, de puntos bastante básicos, ¿no? Pero tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Como, digamos, las características morfológicas de la cara, pues pueden hablar de nuestro perfil psicológico, ¿no? El término morfopsicología viene del francés y lo creó Louis Corman, que es un señor que, bueno, murió en el año 95. En su día escribió ya en el año 37 un tratado que se llamaba 15 lecciones de morfopsicología. Y bueno, pues hablaba un poco de esto, ¿no? De cómo, digamos, la configuración de nuestro rostro, pues da, digamos, bastante idea de cómo puede ser nuestra personalidad. Y él da una serie de reglas, que aquí explicaremos hoy algunas. Y bueno, y la verdad es que yo, que me he introducido hace un tiempo en el tema, pues la verdad es que sí da información pues para aquellos que trabajamos con personas, ¿no? O también para gente que se dedica pues a ventas, a negociación, a selección, a ese tipo de labores, pues digamos, tener unas nociones sobre cómo el rostro de alguien nos puede dar alguna idea de su perfil psicológico y a partir de ahí comunicar mejor, pues me pareció interesante traerlo como algo pues un poco distinto, ¿no? Oye, Pachi, porque concretamente en qué grandes áreas del rostro hay que fijarse, qué áreas hay delimitadas como tal, precisamente para realizar ese tipo de estudios. Sí, una de las reglas que él habla es esta, ¿no? De las áreas del rostro. Él dice que, digamos, las zonas del rostro representan como diferentes inquietudes o tendencias, ¿no? Dependiendo de cuál de ellas, de estas áreas, es más voluminosa o destacada, ¿no? Por ejemplo, él habla de tres zonas. La zona baja, que es el área del mentón, la mandíbula y la boca. Esto se corresponde con nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Que es el cerebro, digamos, que está más relacionado con los instintos primarios por la sexualidad, la supervivencia, la fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, una persona en la que prevalece esta zona, ¿no? Es una persona pues más interesada en satisfacer necesidades más básicas, diríamos, ¿no? Más centradas en lo que tiene que ver con lo más instintivo. La zona media tiene que ver con los pómulos y la nariz. Y esto tiene que ver con nuestro cerebro límbico y tiene que ver con la capacidad del individuo pues para manifestar sentimientos, para controlar emociones o para dar y para recibir amor. De tal manera que una persona, la que predomina esta sección, pues nos habla de una persona que vive su vida de manera más emocional. Y habla de la zona alta también, que tiene que ver con la frente y las sienes, y esto nos proporciona información sobre la vida mental del individuo, en el sentido de que esta persona, digamos, que esta zona predomina o es, digamos, más voluminosa, destacada, pues tiene una visión más mental de la vida. Por ejemplo, una mente ancha y extremadamente alargada, pues implica cierta dispersión y poca capacidad para llevar a cabo los objetivos. Estoy hablando de cosas muy generales, que nadie que escuche esto diga, porque yo tenga esta zona así muy voluminosa significa esto. Simplemente nos dan una serie de principios y luego los interrelaciona y ahí es verdad que saca perfiles bastante ajustados. Aquí con lo que estamos diciendo hoy estamos haciendo una aproximación a lo que la morfopsicología nos cuenta realmente. Una aproximación a la que habría que sumar de alguna manera, Pachi, por ejemplo, otro punto, ¿no? Por ejemplo, el marco del rostro y la personalidad, ¿no? Sí, el marco tiene que ver con la estructura, o sea, con la anchura, la altura y la profundidad de la cara, ¿no? Y entonces él habla ahí de marcos anchos y de marcos estrechos, ¿no? El marco ancho pues es la cara grande y ancha y tiene que ver pues con la cantidad de energía disponible. Esto quiere decir que hay como un gran patrimonio genético, energético heredado que nos impulsa, digamos, a compartir y a abrirnos, ¿no? Entonces la gente que tiene este marco ancho, como le denominan, pues posee una gran demanda energética, ¿no? Como que tiene muchas necesidades y en general la anchura en morfopsicología significa cantidad. Los marcos estrechos, que son las caras más delgadas y más estrechas, tiene que ver con personas que disponen de menos recursos energéticos y tienden más un poco al cansancio, ¿no? Como que seleccionan más ahí donde ponen, diríamos, la energía, ¿no? ¿Qué es eso de la ley de la dilatación-retracción?
Pues es como una de las grandes leyes de la morfopsicología. En principio habló de esto el doctor Clósigo y habló de esta ley de manera genérica. Digamos que él habla de personas dilatadas o más anchas o más gruesas y de personas más retraídas, y en general los dilatados, digamos que tienen gran fuerza de expansión, ¿no? Que conlleva un gran gasto de energía y facilita mucho la relación del cuerpo con el medio, ¿no? La retracción, digamos, tiene que ver con la conservación, ¿no? Con el ahorrar energía y permitir la supervivencia como una defensa contra el medio. Entonces, en ese sentido, este término lo coge Louis Kochman y habla de personas dilatadas y de personas retraídas. En relación siempre hablamos digamos, del rostro, ¿eh? Ajá. Entonces dice, pues mira, la persona dilatada, el ejemplo más claro de persona dilatada es un bebé, ¿no? Que digamos que absorbe todo a nivel físico, a nivel emocional. Entonces las personas dilatadas habitualmente tienen como signos físicos pues formas más redondeadas en el rostro, más amplitud ósea, más ojos carnosos, más abiertos, más saltones, nariz más ancha. Dice, las personas que son así, digamos, dilatadas, pues digamos tienen gran fuerza de expansión, no tienen la necesidad de absorberlo todo, son más apasionadas, tienen más apertura y viven el mundo de una manera más objetiva, ¿no? Las personas retraídas, siguiendo con el mismo principio, pues digamos que tiene que ver con formas físicamente más aplanadas, más picudas, los ojos un poco más hundidos, más pequeños, la nariz más alargada. Y estas personas retraídas pues tienen como un mejor control de sí mismos y tienden más a ver el lado más subjetivo de la vida. Como veis, estamos dando generalidades, pero es curioso, ¿no?, cómo a partir del rostro él pues nos va dando pinceladas, ya te digo, y cuando luego él correlaciona todas estas variables, pues realmente nos aporta perfiles, o bueno, que es un buen diagnóstico, un buen predictor, digamos, de quién tenemos delante realmente. Oye, ¿se puede saber o se pueden conocer tipos de inteligencia según la forma del rostro? Sí, él lo hace realmente, ¿no? Como te digo, correlaciona todas estas variables, ¿no? En función, como te digo, de la predominancia del rostro, de la dilatación, de la retracción, y entonces él después nos plantea como tipos específicos, ¿no? De tal manera que podemos saber, pues si tenemos delante una persona inteligente en el sentido más clásico, o una persona, digamos, que está más volcada en satisfacer necesidades más afectivas, o una persona más instintiva. Entonces, en ese sentido, él sí que es bastante exacto, digamos, a la hora de determinar a quién tenemos delante. Bueno, una ciencia esta que incluso a veces se fija en lo que es el grado de musculación en las facciones de una persona, ¿no? Sí, él habla también de la tonicidad, ¿no? Digamos que tiene que ver con las musculaturas más tensas o más activas, y también habla de la tonía, ¿no? Pues con más debilidad muscular o con sensación un poco más de que todo cae hacia abajo, ¿no? Incluso habla de la simetría, ¿no? Que esto también es bastante curioso, ¿no? Porque la verdad es que casi todos los rostros muestran cierta simetría entre el lado izquierdo y el lado derecho. Hay que saber que cada hemisferio de la cara se ocupa de distintas labores, ¿no? El derecho tiene más que ver con las emociones de manera global, y el izquierdo más con lo verbal y lo relacional, ¿no? Lo curioso es que el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el racional, se manifiesta en el lado derecho de la cara, y viceversa, ¿no? El hemisferio derecho, que es el emocional, se manifiesta en la parte, digamos, izquierda, ¿no? Por ponerte un ejemplo, como el lado izquierdo está más relacionado con el pasado y con la vida sentimental, y el derecho más con el futuro y con las relaciones más profesionales y sociales, si encontramos a alguien que tiene más contraído, más retraído el lado izquierdo, significa que, bueno, que ha habido experiencias de la infancia que no han obligado, digamos, a protegerse, ¿no? Sin embargo, si el lado derecho es más tónico, más musculado, pues quiere decir que son personas que han encontrado un correcto desarrollo para ejecutar lo que tiene en el presente y lo que tiene que ver con el futuro, ¿no? De hecho, también dicen, ¿no?, que la ausencia, la total simetría, digamos, que no es fácil de encontrar, son personas habitualmente con falta de movimiento y con una pobre percepción del mundo. Digamos que una ligera simetría tiene que ver con la sensación de que ha habido experiencias vividas y que las hemos asimilado, ¿no? Cuando la asimetría finalmente es muy fuerte, pues sí que es verdad que habla de cierta dualidad interior y digamos, de una complejidad interna mayor, ¿no? Madre mía, tenemos todo el verano para estar mirándonos en el espejo y analizándonos con todos estos apuntes que nos has dado. Déjame que recomiendo dos libros. Ya lo sé, sí, por supuesto. Louis Kochman, así como suena, tiene que ver con 15 lecciones de morfopsicología, ¿de acuerdo? Sí. Y hay más fácil de encontrar, digo, porque este libro lo intenta encontrar y no es tan sencillo. Entonces, quien no se quiera complicar tanto la vida buscándolo, hay un libro de un autor español que es Julián Gabarre, se llama así, Julián Gabarre, que se llama El rostro y la personalidad, y que es un manual bastante completo de todas estas leyes que hemos comentado, explicadas con más profundidad, ¿no? Y que, bueno, nos puede dar
nos puede ayudar a descubrir algunos rasgos de la personalidad y sobre todo de quién tengo delante. Bueno, curioso. A ver si nos vamos a hacer unos expertos este verano y nos dedicamos a analizar a todo el mundo, El próximo día que nos veamos frente a frente te lo cuento. Bueno, o sea, me vas a morfopsicoanalizar. Ay, acabas de crear un neologismo. ¿Qué te parece? Oye, Pachi, que nada, que terminamos la temporada, ¿no? Porque ya, claro, la semana que viene, el martes, es el día del Blusa. Y bueno, pues qué decirte, que pases buen verano, que lo hemos pasado estupendamente bien, que estamos aprendiendo mucho y que ya tenemos los deberes para este veranito, ¿eh? Muy bien, Ángeles, pues nada, pasa buen verano también para todos los oyentes. Nada, a la vuelta estamos. Claro que sí, un abrazo, agur. Un abrazo, chao, chao.